Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de física. El tema de hoy es magnitudes y unidades. Todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, a veces no correcta. Por ejemplo, el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está en temperatura fija. Es preciso disponer del termómetro para conocer de una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. ¿Qué entendemos por magnitud? Es todo aquello posible o susceptible de ser medido. ¿Qué entendemos por medir? La palabra medir es un verbo que tiene origen en el latín metiri y hace referencia al acto de comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida, en donde se establece cuántas veces esta unidad ocupa un lugar dentro de dicha cantidad. Y entonces, ¿qué entendemos por una unidad de medida? Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Aquí tenemos una frase de Lord Kelvin. Cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo acerca de ello. Magnitud se divide en dos: por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza tenemos a las escalares, vectoriales y tensoriales, y por su origen a las fundamentales, derivadas y auxiliares. Magnitud escalar. Vamos a dar una diferencia clave entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Veamos un ejemplo. Si yo quiero saber la distancia de mi casa hacia la plaza de armas de la ciudad, suponiendo que mi casa está en línea recta, yo podría trazar una línea como esta. Y digamos que la he medido y aproximadamente son 190 metros de distancia hacia la plaza. 190 metros. Entonces yo digo, bueno, 190 es una cantidad numérica. Y m, profesor, m es metro, ¿cierto? Pero ¿qué está midiendo? Mide la longitud. Eso es la unidad de medida. Una magnitud escalar solo tiene cantidad numérica y unidad de medida. Otro ejemplo. Suponiendo que el profesor se acaba de subir una balanza. Obviamente lo que va a salir ahora no es la verdadera cantidad, ¿cierto? Es menos, ustedes lo saben. 120 kilogramos. 120 viene a ser la cantidad numérica y kilogramos hace referencia a ¿quién? A la masa. Es una unidad de medida. Magnitud vectorial. Vamos a ver en qué se diferencia con la magnitud escalar. Magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales se denotan con una letra que lleva una flechita por encima. Por ejemplo, velocidad, aceleración, fuerza, siempre lleva una flechita. ¿Por qué? Porque tienen dirección. Veamos. Es importante que tengamos presentes que las magnitudes vectoriales se representan mediante un segmento de recta orientado llamado vector. Esa flechita roja que ves en la pantalla se llama vector. Por ejemplo, 20 metros por segundo. 20 viene a ser la cantidad numérica y metros por segundo la unidad de medida, tal cual como el ejemplo anterior. Pero falta algo. Aquí hay algo diferente. ¿Hacia dónde se ha movido el profesor con su bicicleta? Hacia la derecha. Correcto. Entonces, ¿qué falta? Falta la dirección, una flechita hacia la derecha. Entonces, la diferencia entre escalar y vectorial simplemente es la dirección. Ahora expliquemos algo de las magnitudes fundamentales. A raíz
de que muchos países han utilizado siempre y hasta ahora utilizan sistemas de unidades en donde cada uno le ha puesto el valor o la unidad que cree conveniente. Nosotros en Perú trabajamos con este cuadrito de 7 magnitudes fundamentales. Esto se dio en París hace muchos años y está estandarizado como el Sistema Internacional de Unidades. Nosotros tenemos que aprendernos los 7 que ves en pantalla. Longitud, por ejemplo, longitud, ¿cuál es su unidad en el SI, Sistema Internacional? El metro, su símbolo es M. Pero cuando trabajemos posteriormente en otros temas, su dimensión es la L. Masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ellos son los 7 o las 7 magnitudes fundamentales. A raíz de estas 7 aparecen otras que se llaman derivadas. Observemos. Aquí te presento un cuadro de magnitudes derivadas. No te asustes, no lo vas a utilizar, solamente es referencia. Estas magnitudes nacen de las anteriores. ¿Cómo, profesor? Fácil. Tú conoces una vaca, ¿cierto? Una vaca da leche. Y de la leche se derivan el queso, la mantequilla, el yogur, etc. De igual manera, de las anteriores, longitud, masa, tiempo, se derivan estas que tú ves en la pantalla. Por ejemplo, el área. El área tiene una unidad que es el metro. El metro es ¿de qué? Longitud, muy bien, pero está al cuadrado. Ya es una derivación. El volumen también tiene metro, pero al cubo, porque mide 3 espacios. En fin, todas estas magnitudes derivadas nacen de las anteriores. Hemos llegado al final de la clase. Revisa las actividades que te dejo en la plataforma. Si puedes imprimirlo, puedes desarrollarlo ahí mismo, o caso contrario, en tu cuaderno. El camino es ahora, construye tus pasos. Déjame tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo.